Muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a nuestro primer ciclo de webinar que invita nuestro Liceo Alberto Gallardo Lorca con su área técnico-profesional. En primer lugar, quiero dar las excusas pertinentes. Tuve un problema técnico de conexión y de computador que estuvo con problemas. Partiendo, quiero invitar a nuestro director, el señor Miguel Cáceres, a dar el saludo a este nuevo proceso de webinars de nuestra área. Don Miguel. Como les decía, bueno, buenas tardes a todos. Agradecer, ¿no es cierto?, la asistencia a esta primera experiencia que tenemos en este tipo de actividades. Esperemos que sea, ¿no es cierto?, de su interés y realmente cumpla con las expectativas que ustedes tienen. De más está decir que al ser una primera experiencia, obviamente que vamos a tener, ¿no es cierto?, a lo mejor ya hemos tenido, incluso yo ahora, problemas, pequeños errores, pero son parte de la dinámica de este tipo de actividades. Esperemos, ¿no es cierto?, que en lo que viene ya tengamos una mayor experiencia en este sentido, pero más allá de esto, el fondo del tema es lo que el profesor nos va a exponer y ojalá sea algo de interés de ustedes. Ojalá, ¿no es cierto?, en futuras webinars que vamos a tener, igual contar con la presencia de ustedes, ojalá sean ustedes igual coadyuvantes en el sentido de promover lo que nosotros estamos haciendo. Para los que no nos ubican, bueno, somos un liceo de una comuna rural, ¿no es cierto?, cercano a Valle, y al no ser pequeño no significa que nosotros nos vamos a hacer cosas pequeñas, estamos empezando en grande, por lo tanto queremos igual ponernos a la par, nosotros, grandes instituciones que trabajan de esta forma, y eso pues, agradecer, como les decía, y ojalá, ¿no es cierto?, nos vaya bien. Suerte, Alejandro, yo sé que le va a ir bien, así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel, por sus palabras. Quiero recalcar y resaltar nuestro proceso innovador y de reconstrucción de nuestro liceo. Estamos a puertas, en un año y medio más, de tener un nuevo liceo con una infraestructura de primer nivel, y también nuestra área técnico-profesional no se quiere quedar rezagada a este proceso, y estamos realizando varios cambios de innovación, varios cambios de infraestructura y modernizando nuestra área. Eso sí que dejo a nuestro profesor Alejandro para que comience este ciclo de webinars del área técnico-profesional. Bueno, antes que todo, saludar a todos los presentes. Somos poquito en esta primera sesión, pero va a quedar el registro en video de lo que voy a presentar. Es un tema bien trascendental y transversal para estos tiempos, ya que, bueno, sobre todo en nuestra zona pueden ver bien la pantalla que estoy compartiendo, ¿cierto? En nuestros tiempos que estamos ahora viviendo, hay mucha incertidumbre en cómo se viene el futuro. Vemos cómo la humanidad aumenta en su población, pero a la vez los recursos naturales se nos van haciendo cada vez más escasos. Entonces, dentro de eso está enmarcado esta primera sesión, que no va a ser solo un taller, sino que van a ser varias sesiones en las que voy a hablar de este tema tan importante, importante sobre todo para nosotros que somos parte del rubro agrícola, así como también para la humanidad y lo que tiene que ver con la reserva de recursos naturales que tenemos. Bueno, ya para entrar derecho en el tema, vamos a ver un tema que se denomina hidroponía como tema central de esta y de próximas presentaciones, en donde muchas veces nosotros, bueno, más de alguno ha podido ir al supermercado, ¿cierto? Ve que en la sección de las verduras que están envasadas, generalmente en su etiquetado dice, por ejemplo, lo más común que es el caso de la lechuga, dice lechuga hidropónica, pero en realidad para las personas, por así decirlo, nadie tiene por qué saber qué significa o qué es hidroponía, sino que simplemente las personas muchas veces lo compran porque
por el plan de marketing que aquí se hace, quieren probar algo diferente solamente, pero no ven qué es lo que hay detrás de ese concepto que es hidroponía. Bueno, para dar el contexto al tema, primero vamos a ver al protagonista de nuestra historia, que son los vegetales. ¿Ya? Los vegetales generalmente están compuestos por dos partes fundamentales, en donde la primera de ellas es su parte aérea, ¿ya? O la que nosotros podemos ver a simple vista, o cuando nosotros vemos un vegetal, la parte aérea es la que nosotros podemos ver a simple vista, la cual está compuesta, va a depender obviamente del tamaño y del tipo de vegetal, va a estar compuesta de un tallo, va a tener unas ramas, ramillas que son las mismas ramas pero estructuras secundarias, hojas, flores, frutos. Todos nosotros, el común de las personas, por así decirlo, es capaz de reconocer esto en un vegetal, ¿ya? Pero esta es solo una parte de lo que es todo el cuerpo del vegetal, ya que hay una segunda parte de este vegetal que nosotros a simple vista no podemos verla, que es lo que está bajo tierra, su parte subterránea, en donde aquí, en esta estructura vamos a encontrar principalmente raíces y raicillas, que es común, todos los vegetales tienen raíces y raicillas, pero lo que no todos los vegetales tienen son, por ejemplo, tubérculos. Un tubérculo es, por ejemplo, una papa, ¿ya? Es una estructura de reserva que tienen los vegetales, en la cual ellos almacenan sus nutrientes. Y tenemos también otras estructuras que son conocidas como bulbo. El caso de la lechuga, o sea, perdón, de la cebolla es un bulbo, ¿ya? Ahora, ¿de qué vive un vegetal? Bueno, primero que todo, técnicamente un vegetal es un organismo autótrofo. Los organismos autótrofos son aquellos organismos que fabrican su propio alimento. A través de su metabolismo, ellos son capaces de poder elaborar los nutrientes para ellos poder sobrevivir, ¿ya? Pero ellos, para poder elaborar su alimento, también necesitan de ingredientes, pues. Así como nosotros en la casa, por ejemplo, si queremos comernos un completo, necesitamos tener los ingredientes para poder hacer ese completo. Bueno, la planta, para poder alimentarse, necesita también de ciertos insumos, en donde principalmente las plantas necesitan agua. Eso es común que todos sepamos que las plantas necesitan agua. Pero lo que no es muy común es que la gente sepa de que las plantas necesitan también nutrientes y también anhídrido carbónico o CO2, ya que es producto de la respiración. Nosotros como ser humano y los animales, cuando hacemos nuestro proceso metabólico y la respiración, nosotros exhalamos este anhídrido carbónico, este CO2. Entonces la planta, ella toma como insumo para poder hacer sus procesos este mismo CO2, ¿ya? Para poder llevar a cabo ese proceso de generar su alimento, la planta también necesita energía, ¿ya? Y esto básicamente la energía la obtiene del sol. Entonces, ¿cómo funciona una planta, por así decirlo? Bueno, la planta, para vivir, primero que todo, como lo dije, necesita agua. Una planta común y corriente, sin que tenga ningún manejo, esa agua la obtiene de las precipitaciones, de la lluvia. Ya las lluvias invernales son las que le dan a la planta ese insumo principal, que es el agua. Esa agua queda retenido en lo que es el suelo, ¿ya? Entonces, esta agua lo que hace, o la función que tiene para una planta, es que es el vehículo del cual la planta obtiene los nutrientes desde el suelo, ¿ya? De nuevo, el resumen. Aquí cae la lluvia al suelo, ¿cierto? Esta agua que queda retenida en el suelo, en cierta manera, diluye los nutrientes que están en el suelo, y así la planta puede tomarlo a través de sus raíces, ¿ya? Bueno, la planta es un proceso muy complejo, el cual no es tema de esta presentación, pero a través de este complejo proceso que hace la planta, saca los nutrientes que hay en el suelo y las lleva a las partes aéreas de la planta, es decir, a sus hojas, y es aquí donde ocurre la fabricación de este alimento que la planta necesita para poder vivir, ¿ya? ¿Qué viene después de eso? Bueno, como lo dije al principio, la planta también necesita nutrientes. Como lo mencioné anteriormente, estos nutrientes la planta los saca desde el suelo, ¿ya? Pero la planta también necesita que el suelo tenga ciertas condiciones para la planta poder vivir ahí. Entonces, un suelo que es
óptimo para que, o que es funcional para que un vegetal pueda sobrevivir ahí, necesita tener estos tres componentes. Necesita tener aire, que circule aire por los poros que hay en el suelo, que también este suelo tenga en equilibrio una cierta cantidad de agua que las raíces puedan tomar desde el suelo, y por último la parte sólida, que es lo que comenté recién, que son los nutrientes, ¿ya? No todos los suelos son aptos para que un vegetal pueda vivir. Por ejemplo, si para las personas que más han transitado por zonas rurales, se pueden dar cuenta que en las zonas rurales generalmente existen lo que la gente llama la huella. La huella son los caminos que se van formando en zonas rurales, y si ustedes han podido darse cuenta, en esa huella no hay ningún vegetal. ¿Por qué pasa eso? Principalmente pasa eso por donde ya ha sido tanto el tránsito que pasa por esos lugares, ese suelo se compacta. Es decir, pierde este equilibrio que tiene que existir en un suelo. ¿Ya? El suelo, al estar compactado, pierde sus poros. Por lo tanto, ahí en ese suelo deja de transcurrir gas y deja de tener, o sea, aire, y deja de tener la capacidad de retener agua. Por lo tanto, bajo esas condiciones que hay en ese tipo de suelo, las plantas no pueden vivir. ¿Ya? Ahora, también hay una parte principal del suelo que es muy importante para la actividad vegetal, que son los microorganismos que habitan en el suelo. Una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros acá como zona es las bajas precipitaciones invernales. Como hay bajas precipitaciones invernales, las partes microscópicas del suelo deja de tener el hábitat que necesita para poder vivir, ¿ya? Por lo tanto, hay poca actividad microbiana en el suelo. ¿Cuál es la función de los microorganismos o en qué ayudan los microorganismos del suelo a la planta? Bueno, estos microorganismos toman algunos elementos que hay en el suelo, los transforman y los convierten en un insumo más fácil de tomar por las raíces de las plantas, ¿ya? Entonces, la carencia de humedad que nosotros tenemos en los suelos de acá provoca que no hayan tantos microorganismos, por lo tanto a la planta le es, entre comillas, más difícil vivir en estas zonas, ¿ya? Bueno, yo creo que no es misterio para nadie saber que un microorganismo, por ejemplo un hongo, necesita de humedad para poder vivir. Nosotros en nuestras casas generalmente, bueno, no en todas las casas pasa, pero generalmente en zonas donde son bien húmedas de nuestras casas, generalmente se juntan hongos. Es porque ahí están las condiciones para que este microorganismo viva, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el proceso con el cual la planta crea su alimento? ¿Fabrica su alimento? Bueno, a ese proceso, ustedes lo deben haber escuchado alguna vez en su vida, ese proceso se llama fotosíntesis, ¿ya? A través de la fotosíntesis, la planta, esos nutrientes que logró tomar desde el suelo, como lo dije también, los lleva a las zonas altas de la planta, en donde está la hoja, y ahí ocurre este proceso que se llama fotosíntesis, que básicamente, en términos demasiado básicos, es mezclar los nutrientes que tomó del suelo junto con el CO2 que toma del aire y la energía que proviene del sol, y eso convertirlo en alimento. Esta es una característica propia de los organismos autótrofos. Nosotros, como animales, como parte del reino animal, somos organismos heterótrofos. Nosotros necesitamos alimentarnos de otros seres vivos que hicieron todo este proceso, ¿ya? Por lo tanto, si usted se pone al sol, usted no va a hacer fotosíntesis. Eso hay que dejarlo en claro. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Ahora tenemos dos imágenes, ¿ya? Estas imágenes son de la zona, ¿ya? Bueno, aquí yo lo puse como más anecdótico que otra cosa, encuentre las 10 diferencias, porque en realidad hay algunos que pueden encontrar hasta 1000 diferencias en esta foto, o puede haber alguno que a lo mejor es menos observador y encontrar solamente 2 diferencias. Bueno, aquí sí empezamos a analizar las dos imágenes, la imagen 1 y la imagen 2, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en la imagen 1, lo primero que vemos es que la especie de vegetales que hay acá son diferentes a los que hay en la imagen 2. Podemos ver que en la imagen 1 no se ve tan verde como se ve en la imagen 2. Otra cosa que nos podemos dar cuenta
es que en la imagen 1 no hay un ordenamiento de los vegetales que aquí hay, sino que más bien salen a merced de ellos. En cambio, en la imagen 2 podemos ver que hay un ordenamiento. Es decir, estos vegetales están organizados según una planificación. Otra cosa que podemos observar es que en la imagen 1 no podemos ver ningún tipo de sistema de riego ni nada que aplique más agua que la que proporciona el clima, es decir, a través de la lluvia. En cambio, en la imagen 2, para los que son más observadores, a ver, vamos a ponerle lupa a esta parte, nos podemos dar cuenta que ahí sí hay un sistema en el cual se aplica agua, ¿ya? Este es un riego tecnificado. Y finalmente, otra cosa muy importante es que en la imagen 1 no podemos ver o no existe evidencia, por así decirlo, de alguna acción humana. En cambio, en la imagen 2 claramente podemos ver que hay personas que están a cargo de poder ordenar todo este tipo de vegetales. Por lo tanto, vamos a clasificar, vamos a hacer unas clasificaciones y vamos a decir que la imagen 1 corresponde a plantas nativas y o endémicas, mientras que en la imagen 2 son plantas cultivadas. ¿Ya? Las plantas nativas y endémicas, para que entiendan el concepto, son plantas que naturalmente salen en una zona. Es decir, no hay que hacer ningún tipo de acción para que esas plantas estén ahí, sino que de forma natural emergen. Y a la vez, o generalmente, son propias de una zona. ¿Ya? Es decir, las encontramos solo en ciertas zonas y regiones específicas. Mientras que las cultivadas son plantas generalmente introducidas. Esas plantas no están ahí porque salieron por sí solas, sino que alguien las cultivó, alguien las plantó. Por lo tanto, ¿qué entendemos nosotros por cultivo? ¿Ya? Y aquí, bueno, a lo mejor pueden haber un montón de definiciones o de cómo usted entienda qué es lo que es cultivar, pero vamos a irnos a quien nos manda, que es el diccionario de la Real Academia Española, en el cual dice que la acción de cultivar corresponde a dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que éstas puedan fructificar. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esas labores? Principalmente, la primera labor de esa, y no menos importante, es que la planta esté en el lugar donde nosotros vamos a cultivar, estén dadas las condiciones para que esta planta pueda sobrevivir. Bueno, esta imagen es muy exagerada. Yo creo que a nadie se le ocurriría poner un cultivo en zona donde habitualmente hay tornados. Es para esquematizar un poco el tema. El segundo de ellos es preocuparnos de que el suelo tenga las condiciones apropiadas, como lo comenté en un comienzo, para que las plantas puedan no solo sobrevivir ahí, porque nosotros cuando cultivamos ya no estamos buscando de que una planta sobreviva, sino que lo que buscamos es que una planta produzca. Es decir, se transforma ya en un producto. Luego, tenemos que otra cosa no menos importante y especial para esta zona, es preocuparnos de que el riego, de que existan las condiciones de riego para que la planta pueda vivir ahí. Es decir, si nosotros ya sabemos de que nuestro cultivo no es capaz de vivir solamente con las precipitaciones que se dan en un lugar, que de hecho en esta zona son muy bajas, nosotros tenemos que preocuparnos de que la cantidad de agua con la que nosotros dispongamos, ya sea a través de una fuente de un canal, o de un río, de un pozo, o de una vertiente, no sé, cualquier fuente, no alcance para poder que el cultivo termine su proceso. Y ahora, ¿quién es el encargado de hacer todo eso? Bueno, el agricultor. ¿Ya? El agricultor es quien tiene que ver que estas tres cosas que antes mencioné, el clima, el suelo y el recurso hídrico, interactúen de forma favorable para un cultivo. ¿Ya? Ahora, nosotros en esta presentación nos vamos a centrar en lo que es el recurso suelo. Pero antes de eso vamos a clasificar así de forma bien macro cómo nosotros conocemos normalmente los vegetales. Nosotros los vegetales los podemos dividir en dos partes. Primero tenemos el gran grupo de las verduras y luego tenemos el gran grupo de las frutas. No son los únicos tipos de cultivos que existen, pero
digamos, en el cotidiano de las personas son los que más se conocen. Está también los cultivos de hierbas medicinales, etcétera, entre otros, ¿ya? Pero para esta presentación me interesa que por lo menos podamos diferenciar entre estos dos. Alguna diferencia que tienen estos dos grandes grupos es el tiempo a cosecha. Una hortaliza normalmente, o una hortaliza por clasificación, su ciclo de cultivo no dura más de un año. Mientras que un frutal sabemos que generalmente, no todos, generalmente producen solo una vez al año, pero este ya queda establecido. Es decir, se planta una vez y de esa plantación nos puede dar producción cada un año. En el caso de las hortalizas no, las plantamos una vez, las cosechamos y después hay que volver a plantarlas. También hay notorias diferencias en cuanto al tamaño. Los árboles, generalmente, no he visto algún árbol productivo que mida menos de 1,70 m o 1,60 m. En cambio, la hortaliza generalmente están a nivel de suelo, ¿ya? Y finalmente, la estructura que nosotros consumimos de estos vegetales son diferentes. En el caso de los frutales, como su nombre lo dice, lo que nosotros consumimos son sus frutos. En el caso de las hortalizas, ahí ya son diferentes las estructuras que nosotros consumimos. Por ejemplo, en el caso de la lechuga, nosotros comemos las hojas de la lechuga. En el caso de la zanahoria, nosotros no estamos comiendo la raíz. Y en el caso del brócoli, nosotros estamos comiendo lo que técnicamente es la inflorescencia, que son las flores, ¿ya? Por lo tanto, en las hortalizas hay más, o las verduras, hay más distribución en las estructuras que nosotros nos podemos comer. Ya. Ahora ya vamos a ir entrando al tema central, todavía no llegamos a hidroponía, ustedes estarán preguntándose por qué, pero necesito hacer toda esta introducción para que ustedes puedan entender por qué yo puedo hacer un cultivo tanto en tierra como en lo que va a ser hidroponía. Para eso vamos a definir lo que es esta palabra compuesta, que es geoponía. Geoponía viene de dos términos, en donde el primero es geo, que es una palabra de origen latín que significa tierra, y segundo, de la segunda palabra que es ponos, que también viene del latín y se entiende como cultivo, trabajo, o bien hacer un trabajo para cultivo, ¿ya? Y dentro de la geoponía nosotros encontramos los cultivos que nosotros tradicionalmente conocemos, ¿ya? Es decir, todo lo que se hace en tierra, ya sea cultivo a ras de suelo, en tierra, en un terreno propiamente tal, ya sea cultivos en maceteros que tengan suelo también, o esta que también es bien innovativo, que se llaman cultivos verticales, que aquí hay harto ahorro de espacio, entre otras cosas, pero sigue siendo geoponía porque está todavía en tierra, en suelo. Y ahora vamos a entrar al término que nos convoca, que es hidroponía, ¿ya? Al igual que el anterior, está compuesto de dos palabras, en donde aquí varía en el inicio de la palabra, que es cambiado o reemplazado por hidro, en donde hidro hace alusión al agua, ¿ya? Según el significado. Por lo tanto, los cultivos hidropónicos son aquellos cultivos que se hacen en agua, como base. Aquí lo que pasa es que nosotros ya dejamos de utilizar el suelo y empezamos a tratar el cultivo directamente en agua. Por lo tanto, esto tiene un valor bien significativo para las personas que a lo mejor pueden ser un poco más escrupulosas, ya que las hortalizas al estar a ras de suelo tienen contacto con otros microorganismos, a lo mejor hay personas que son más escrupulosas. Por lo tanto, para ese tipo de personas a lo mejor le hace más sentido consumir un cultivo hidropónico, en donde en ningún caso hay contacto directo con el suelo. Ahora, ¿esto será una innovación? O sea, ¿será algo reciente, algo que recién se está inventando, que se está haciendo? Bueno, lamentablemente no. Esto ya data de tiempos de Babilonia, del Imperio Babilónico, en donde, bueno, ahí los más allegados a la historia podrán saber que aquí habían jardines babilónicos, los cuales estos vegetales estaban en los muros de las construcciones de Babilonia, y estos daban directamente al agua, o sea, aquí no había contacto con el suelo. Entonces ahí ya se estaba iniciando lo que era la hidroponía. También
lo que son muy desvalorados nosotros en algún momento, que es nuestras raíces, los pueblos indígenas, ellos ya hacían hidroponía. Por ejemplo, están las que se conocen como las chinampas. Las chinampas eran un sistema de cultivo que ocupaban los aztecas, en donde básicamente era una balsa en la cual los aztecas ponían sus cultivos, básicamente hortalizas, en estas balsas, y las raíces de las plantas daban a los ríos o lagos, dependiendo de dónde estaban ellos, ¿ya? Es decir, no es algo reciente o algo que alguien inventó recientemente. ¿Cuáles son los beneficios que tienen los cultivos hidropónicos? A grandes rasgos, tenemos en primer lugar que se necesita una baja cantidad de agua para producir, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí generalmente lo que se hace es que la misma agua se vaya reutilizando, vaya rotando por el cultivo. Por lo tanto, hay mucho menos cantidad de agua que se ocupa, a diferencia de lo que es el cultivo tradicional. Cuando yo lo aplico al suelo, de ahí es difícil que yo pueda recuperar esa agua que ya apliqué al suelo. En cambio acá, con el mismo volumen de agua, voy haciendo diferentes cultivos, ¿ya? En diferentes procesos. Obviamente cuando se hace bien, porque hay que saber hacer hidroponía también. Cuando se hacen malas prácticas, el agua muchas veces o el cultivo así no cumple el objetivo que tiene finalmente, ya que, por ejemplo, si no se hace la circulación necesaria del agua, esta agua se aquieta, y ustedes han visto que cuando las aguas se aquietan se ponen hediondas, se pudren, y empiezan a aparecer microorganismos ahí que no son amigables con los vegetales. En segundo lugar, también tenemos que hay una baja o nula incidencia de malezas o plagas o enfermedades en este tipo de sistema, ¿ya? Al estar la planta separada del suelo, hay menos competencia, ¿ya? Por lo tanto, eso se traduce también en otra cosa que es bien importante para nosotros, que la vamos a ver al final. Y también tenemos otro beneficio, así a grandes rasgos, es que al hacer el sistema hidropónico no produce erosión ni desgaste en los suelos. Generalmente cuando en los cultivos tradicionales que son en tierra, generalmente lo que se hace una sobreexplotación de esos terrenos hasta ya dejarlos infértiles al hacer mal los manejos, que es algo que no ha pasado mucho, que ha pasado mucho en las zonas que están acá cerca de Ovalle, en donde terrenos que antiguamente eran zonas de producción, hoy en día están siendo vendidos al rubro inmobiliario, simplemente porque esos suelos en su clasificación ya no están fértiles para poder cultivarlos, ¿ya? Y eso es un tema bien grave, porque hay que priorizar la alimentación por sobre cualquier otra cosa. Ahora, en resumen, estos tres beneficios que acabo de mencionar provocan algo que es súper importante para nuestra propia salud, que es que se evita el sobreabuso de lo que son llamados los agroquímicos. Los agroquímicos nosotros los conocemos principalmente como sustancias que ayudan a mantener la sanidad del cultivo, es decir, que un cultivo esté sano, que esté libre de plagas y enfermedades. Por lo tanto, muchas veces en los cultivos tradicionales, y esto lo digo muy responsablemente como profesional del área, existe mucho desconocimiento sobre cómo aplicar estos productos. Por lo tanto, hay fallas en las dosis, hay fallas también en cómo se aplican, y también hay fallas en lo que se denomina el periodo de carencia. El periodo de carencia es un tiempo que tiene que transcurrir desde que yo hago la aplicación de algún plaguicida hasta cuando ese cultivo ya se puede consumir. Lamentablemente en nuestro país no hay nada que regule esa problemática que existe, ¿ya? Es decir, nosotros no tenemos certeza que si las hortalizas que compramos, de hecho, no solo con las que compramos en la feria, sino que las hortalizas mismas que nosotros compramos en los supermercados, no tenemos ninguna certeza de que si lleva residuos de algún químico que puede ser dañinos para nosotros. Así en modo bien básico, el sistema de acción que tiene, por ejemplo, un insecticida para matar un insecto, es el mismo sistema con el cual podría matarnos a nosotros. Es decir, un insecticida es tan letal para un insecto como para nosotros como seres humanos. Y muchas veces
han hecho estudios en donde hay trazas de estos elementos, de estos residuos químicos en las cosas que nosotros consumimos a diario, ¿ya? Bueno, esto pasa principalmente en el rubro de la hortaliza, ya que las hortalizas generalmente se comercializan en nuestro propio país, a diferencia de lo que es el mercado de la fruta, que el mercado principal de la fruta es la exportación. Cuando se exporta, ahí el mercado de destino, el país que está comprando el producto, ellos sí se preocupan de analizar de que lo que están comprando no tenga estos residuos de químicos, ¿ya? Por lo tanto, ahí el rubro de la fruta es un poco más restringido. Y de hecho, pasa en muchos casos que la misma fruta que nosotros encontramos en las ferias, muchas veces nosotros decimos, ¡uy, que está bonita la manzana, que está bonita la naranja! No sé, no tiene ninguna de las cosas normales que nosotros estamos acostumbrados a ver en una naranja normal en la feria. Es simplemente porque esa fruta se descartó para la exportación, no porque fuera fea, no porque tuviera un buen porte, sino que se rechazó solamente porque se encontró trazas de residuos químicos en ella. Entonces, en este sentido, ese es uno de los grandes beneficios en cuanto a las hortalizas que nos brinda el sistema hidropónico, que ahí no existe mucha necesidad de poder usar estos químicos, ¿ya? Y esa es una cosa que estamos al debe en nuestro país. En nuestro país existen protocolos que indican mínimos y máximos de residuos que puede tener un alimento de estos productos químicos, pero lamentablemente no hay quien se preocupe de hacer cumplir ese reglamento. Eso era un poco de lo que tiene que ver con nuestra salud y de cómo nos ayudan. Bueno, dentro de lo que son los sistemas hidropónicos, hay de dos tipos. Yo los agrupé en dos principales grupos, en donde el primero de ellos son los que ocupan sustrato, que entre comillas van en reemplazo del suelo, no son suelo propiamente tal, pero sí algo similar. Y están los sin sustrato, que son aquellos que tienen contacto directo con el agua. Ahora, ¿cuáles son los beneficios o la diferencia que tienen estos sustratos con el suelo? Es que en primer lugar son inertes. Por lo tanto, en estos sustratos nosotros no vamos a encontrar presencia de hongos, ni de algas, ni de bacterias, ni de virus que puedan dañarlo a nuestro cultivo, ¿ya? Por lo tanto, ahí seguimos con la lógica de que se aplican menos plaguicidas. La teoría dice que en hidroponía no deberían aplicarse plaguicidas, pero si es que se hacen malas prácticas, se llega a la necesidad de poder usarlo, siendo realista. En segundo lugar, estos sustratos tienen otra característica que es en cuanto a su capilaridad. Es decir, tienen beneficios más significativos que los que tiene un suelo, tanto en la retención del agua, así como también en su infiltración, en que el agua transite libremente por estos sustratos, ¿ya? Porque les recuerdo que al comienzo dije que el suelo también necesitamos que tenga aire. Y finalmente, otro de los beneficios que tienen estos sustratos es que en el caso de que el cultivo que nosotros vamos a consumir sea inserto en el sustrato, tiene más libertad para poder ampliarse que lo que sería un suelo. Por ejemplo, los suelos, nosotros que tenemos acá en nuestro mismo liceo, son suelos muy arcillosos, muy gredosos. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros pusiéramos una papa ahí, esa papa sería casi imposible que pueda darse ahí, porque no tendría el espacio, la presión que tendría sobre esa papa le impediría crecer de manera libre. Entonces, uno de los beneficios que tienen estos sustratos es que son menos densos. Por lo tanto, el producto que ahí se pueda generar tiene más posibilidades de ampliarse, ¿ya? Ahora, estos son los 6 tipos de hidroponía, así en términos generales, que existen, o los principales, ¿ya? El primero de ellos, como le dije, están los con sustrato y los sin sustrato. El que se llama flujo y reflujo, el de goteo y el de mecha son los que ocupan sustrato. En el caso de la aeroponía, la raíz flotante y el NFT no ocupan sustrato, ¿ya? Entonces vamos a ver el primer caso así en términos bien generales, porque esto, como les dije en otros talleres, vamos a ir viendo cada uno de estos y cómo se manejan y cómo se van midiendo las condiciones que tienen que tener, ¿ya? De manera más práctica. Este es una pequeña introducción a lo que va a ser futuras charlas. Bueno, el primero, como les decía, en esta parte está el sustrato, que es un reemplazante del suelo. Está inserta la planta en este sustrato, y aquí existe la solución nutritiva.
Si recuerdan, al comienzo de la presentación yo les dije que la planta obtenía sus nutrientes desde el suelo. En este caso nosotros tenemos que adicionar esos nutrientes que las plantas necesitan al agua. Por lo tanto, esta solución que está acá es una bebida rica para la planta que tiene todos esos nutrientes que la planta necesita. Y esta va circulando constantemente y así va manteniendo el flujo del agua y el agua no se pudre, no se queda quieta y a la vez se va reutilizando, ¿ya? A diferencia de lo que sería un cultivo tradicional en donde yo tendría que aplicar este mismo recipiente de agua en diferentes oportunidades. En este caso, no, ¿ya? El segundo de ellos, que es la aeroponía, es el mismo principio con la diferencia que la bomba en este caso toma la solución nutritiva que está acá, la toma y a través de un aspersor la entrega directo a las raíces de las plantas. En este caso las raíces están en contacto directo con el aire. Es por eso que se ocupa un aspersor, ya que la raíz, si está en contacto directo con el aire sin humedad, esta raíz se seca y por lo tanto provoca que la planta se muera. Por lo tanto, este aspersor lo que hace es mantener una humedad acá alrededor de la raíz, lo que impide que ésta se deshidrate. En tercer lugar, y este es el más conocido de todos, que es la raíz flotante, en donde es básicamente tener la solución acuosa, es decir, el agua, la planta afirmada a través de esta balsa, que puede ser una Plumavit, que es lo que más se usa, es la Plumavit. Hay Plumavit de diferentes densidades, ¿ya? Pero la normal igual sirve. Entonces, en una Plumavit normal se le hacen unos agujeros y en esos agujeros se introduce la planta afirmada por una esponja. Entonces, la esponja ahí cumple la función de hacer el intercambio gaseoso y aparte de mantener la humedad para que esa parte de la raíz no se seque. En cuarto lugar tenemos el porgoteo, en donde cumple exactamente el mismo principio de los anteriores, con la diferencia que en este caso la bomba la lleva unos goteros que van humedeciendo el sustrato, ¿ya? Si se fijan, es casi el mismo principio que el anterior. Tenemos a otro que es el de mella, en donde la planta está solamente en contacto con el sustrato, y aquí existe una especie de mella, una especie como de bombilla, que lo que hace es tomar la solución que está en el fondo y por capilaridad llevarla a la zona alta y humedecer este sustrato y que de ahí la planta pueda tomar los nutrientes. Y por último tenemos al sistema denominado NFT, que cumple exactamente el mismo principio que los anteriores, con la diferencia que esta vez las plantas están ubicadas en una especie de tubos que pueden ser incluso tubos de PVC. A estos tubos se le hace un orificio y al igual que en el de raíz flotante, a través de una esponja se deja afirmada la planta ahí y la planta dentro del tubo tiene la mitad de su raíz en contacto directo con el agua y la otra mitad está afuera, porque como les dije, la planta necesita respirar también a través de sus raíces, necesita hacer ese intercambio gaseoso. Y bueno, como les dije, esta es nuestra primera sesión de este tema, que es muy amplio, pero aquí yo quise dar las primeras directrices, por lo menos para que entendamos los principios y de cuáles son las cosas básicas que permiten hacer estos cultivos hidropónicos. Camilo, eso sería por mi parte. Perfecto. Un segundo, Alejandro. Sí, te escuchamos. Sí. Correcto, como indica Alejandro, en nuestro ciclo de webinar vamos a seguir profundizando. La idea es no atormentarlos con tanta información, sino que ir paso a paso hasta llegar a la conclusión donde va a ser la ejecución de un sistema hidropónico casero. En nuestro ciclo van a ir comprendiendo mayor cantidad de información y más parte práctica. A su vez mostraremos nuestra experiencia y queremos mostrar nuestro sistema hidropónico de nuestra parcela experimental número 1 de Punitaqui, para que las conozcan y puedan replicarla, y les vamos a enseñar a hacer todos estos pasos en nuestros próximos webinars. Quisiera agradecer a todos su presencia, su tiempo. Espero que en nuestro próximo webinar de sistema hidropónico lo acompañen y inviten a más gente para poder diversificar y mostrar la agricultura del futuro. Es una agricultura saludable, es una agricultura sustentable y además es una agricultura que se puede hacer en casa. Eso, muchas gracias a todos que estén muy bien. No sé si existe alguna pregunta, vamos a dar un espacio para
hacer alguna consulta, voy a liberar los micrófonos. Si alguien quiere realizar alguna consulta, alguna duda sobre la presentación del profesor Alejandro. Sí, ahora sí. Ya. Mira, la consulta, más que consulta, es que usted me dio una explicación. Porque los que desconocemos el tema de la hidroponía, ¿no es cierto?, pensábamos que era algo nuevo, algo que hace poco se inventó, pero usted me deja bastante inquieto con el hecho de que esto se hacía hace mucho tiempo atrás. Entonces uno se pregunta el por qué, si con todas estas ventajas, ¿no es cierto?, que tiene este sistema, que ya estos sabios que existieron antes que nosotros, ¿no es cierto?, lo practicaban, ¿por qué se pierde en el tiempo o siempre se fue dando, pero de manera reducida, ¿no? En la historia del hombre, digámoslo así. Bueno, en realidad acá lo que pasa es que, como lo comenté también en una parte de la exposición, también acá hay un tema de negocio metido entre medio. Sí, me lo imaginaba, por ahí. Sí, cuando hay un sistema hidropónico, generalmente a pesar de que se hacen menos gastos, los rendimientos son menores. Es decir, Claro. las plantas son más pequeñas, se necesita hacer una mayor inversión en infraestructura, en instalaciones. Entonces, muchas veces eso se traduce en mayores costos para el productor, que el cliente no está tampoco dispuesto a pagar, porque nosotros en nuestra cultura, claro, nosotros somos súper, hablo de la población en general, no de alguien en específico, pero muchas veces somos muy apegados a las polémicas ecológicas, pero no queremos hacer nada por nuestra parte tampoco. Si a alguien realmente le interesara digamos, la conservación del agua, estaría dispuesto a pagar más por en este caso, adquirir un producto hidropónico, que en realidad sí se da, porque en el supermercado, si usted compara el precio que tiene una lechuga normal con una lechuga que es de origen hidropónico, hay una diferencia de precio. Entonces, no todos están dispuestos a poder, o quizás no todos tienen digamos, la capacidad económica para poder acceder a estos productos. Se da básicamente por eso Claro. el hecho de que se dejó de hacer en eso. Ya, es un poco lo que se da también con el tema del aprovechamiento, ¿no es cierto?, de la energía solar, cosas de ese tipo. Si bien es cierto, tiene enormes beneficios, ya sea económico, ¿no es cierto?, qué sé yo, de impacto ambiental, pero aún así los intereses poderosos, ¿no es cierto?, son los que se la llevan ahí. Sí, aquí hay temas de, claro, económico y de rentabilidad en realidad, porque si el cliente no está dispuesto a pagar por un producto que tenga estas características, que sea amigable con el medio ambiente, entre otras cosas, difícilmente van a haber empresarios o empresas que estén dispuestas a evolucionar a esto. A pesar de que, bueno, actualmente los sistemas hidropónicos están, bueno, la mayoría de los que yo he conocido están íntimamente relacionados con el uso de energía renovable. Así que por ahí se está, pero esto ya es algo que se viene, no es algo alguna tendencia que hay, sino que es algo que se viene, sobre todo en nuestras zonas que son más de restricción hídrica, que hay menos disponibilidad de agua. Porque de hecho, este año, a pesar de que llovió harto, de que hubo un buen aporte de precipitación de agua, aún así no ha cambiado en nada el escenario que tenemos. Ya que toda esta agua, digamos, extra que cayó en comparación a años anteriores, toda esta agua quedó en el suelo y de ahí salió el sol y la devolvió. O sea, en realidad lo único que hizo es rehumedecer las zonas que no deberían estar disponibles para nosotros. El efecto real que tuvo esto en cuanto a la disminución de la condición de sequía no es mucho lo que refleja. Gracias, Alejandro. Gracias a usted. Y no sé si alguien más quedó con alguna otra duda. Ahí. Yo estoy, buenas tardes, estoy infiltrado acá en Nueva York. ¿Me escuchan? Sí, por el nombre. Sí, estoy infiltrado, pero mire, más que una consulta respecto al tema, es más que nada felicitarlos porque se están atreviendo a hacer cosas que van más con nuestros tiempos y
Y ante todo esto que se viene del liceo donde ustedes trabajan, significa que no tan solo van a tener una casa más moderna, sino que también hay gente que quiere cosas distintas, cosas más que despierten el interés de los estudiantes, de la población. Y este tema en particular que están trabajando, si bien es cierto, como dijo muy bien el expositor, no es nuevo, pero también exige un cambio de cultura en el consumidor, en la población. Y ese cambio de cultura va a comenzar desde el momento en que la gente también se vaya compenetrando un poco respecto a cómo es este proceso, ¿ya? ¿Qué cosas favorables tiene? Como bien decían, miren, en el supermercado se ofrece este producto y tiene un valor más alto, pero la gente, el está acostumbrado, se crió consumiendo el producto tradicional sacado de la tierra, pero también en estos tiempos, como bien dijo alguien, se abusa de los nutrientes artificiales o químicos, se abusa de los desinfectantes, y así es como vamos incrementando las enfermedades que se están instalando en la población joven y mayor. Y también eso hay que hacer un llamado a conciencia, pero ustedes que podrían dar estas luces, ¿no es cierto? Es bueno que ustedes den estas orientaciones, que den a conocer las ventajas, las características, la salubridad que tiene esto, para que así esto vaya aprendiendo. Y que ustedes como Liceo Agrícola, yo creo que, como bien dijo el joven por allí, hay que preocuparse más de la alimentación, porque lamentablemente uno ve en todas las ciudades cómo los terrenos agrícolas se están transformando en viviendas. Yo no sé cómo iremos a comer más adelante. Bueno, los que tengan más juventud pensarán que van a tener que comer ladrillos en algún momento porque no va a haber tierra cultivable. Y aquí va a entrar en juego este proceso de producir en menos espacio, con solamente agua que se recicla, etcétera, etcétera. Eso es. Disculpe que sea así y saludos porque en realidad los veo casi todos los días en las reuniones ahí, pero paso inadvertido. Gracias. Sí, agradecer el comentario. Y claro, es prácticamente lo que comentó usted, es lo que es hacia donde, de seguir así el mundo es hacia donde vamos, pues en realidad. Si no hay un cambio de cultura desde los profesionales que son del área, en realidad también, va a ser complejo el futuro. Sí. Ahí no sé si alguien más por ahí querrá. Están, ya vamos cerca de la hora ya, así que Camilo. Sí, justamente para ir cerrando nuestro primer webinar de este ciclo, entender que la alimentación es fundamental y como decía ahí nuestro oyente, después va a ser súper complejo, entonces el poder generar nuestros propios alimentos, el poder generar alimentos de buena calidad, van a hacer que nuestra alimentación mejore y claramente una buena alimentación genera también un buen estado de salud, entonces viene todo de la mano. En los próximos ciclos de webinar vamos a mostrar cómo se construye, cómo lo van a poder tener en su casa y así que no se lo pierdan, ojalá que sigan acompañándolos. Y también vienen otros ciclos interesantes, vamos a tener de suelo, de reciclaje, vamos a seguir con nuestro ciclo de hidroponía, vamos a tener de emprendimiento, vamos a tener de frutales, así que tenemos un periodo hasta fin de año bien potente con webinar, esperando que sigamos aumentando la cantidad de espectadores y poder fortalecer este nuevo proceso de generación de información y cambio de cultura. Eso, muchas gracias a todos estén muy bien, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Gracias, sí. Muchachos, muy bien. Chao. Felicitaciones, pues.